Si nosotros juntamos toda el área de los asentamientos, que esto es un dato bien interesante, sin ámbito de movimiento, solo el área del asentamiento, tenemos 5.9 kilómetros cuadrados de asentamiento. Es decir, tenemos más territorio de asentamiento precario que de un municipio, del área urbana de un municipio. Si el área metropolitana tiene 14 municipios, yo siempre digo que hay un 15º, que es un municipio solo de precariedad. Claro, si a eso le sumamos el área en la que las personas se mueven, es un fenómeno metropolitano, porque la extensión es increíblemente grande. Regional centroamericano, por ejemplo, El Salvador tiene bastante camino avanzado en la identificación de qué es un asentamiento precario. Acá manejamos desde 1968 más o menos, con la tesis de Hart, manejamos 3 tipologías: comunidades marginales, lotificaciones ilegales y mesones, cada una con unas características físicas y de distribución completamente distintas, ¿no? Mi investigación concluyó que San Salvador, el municipio de San Salvador, el municipio de Mexicanos y el municipio de Ciudad Delgado son aquellos municipios que tienen mayores niveles de asentamientos en su territorio. Hay municipios que están completamente cubiertos por movimiento de personas que viven en asentamiento precario. Uno de esos, Mexicanos, y el otro, Ciudad Delgado, ¿verdad? Luego de ver eso, tratamos de identificar de los 2 municipios cuáles contenían la mayor cantidad de asentamientos con vulnerabilidades graves, ¿verdad? Siendo estos, solamente Ciudad Delgado. Los demás obviamente que las tienen, pero el más representativo era Ciudad Delgado. Y luego dentro del municipio tratamos de identificar la tipología que tenía más vulnerabilidad, si era comunidad marginal, notificación ilegal o mesón, resultando la comunidad marginal. Y luego tratamos de analizar por qué. Y nos dimos cuenta de que la comunidad marginal es más vulnerable porque se encuentra en zonas no urbanas, siendo quebradas, vías del tren, ¿verdad? O zonas que realmente no están pensadas o no están bien conectadas con la ciudad. Encontramos entonces que hay una línea de comunidades en Ciudad Delgado en la cual confluyen esas 3 condiciones. Son comunidades que están a lo largo de la vía del tren junto a una quebrada y negando a la ciudad. Eran las 3 condiciones. Se identifican varios. Primero, la materialidad de la vivienda, de qué está hecha la vivienda. Luego están los medios de vida. Precariedad en cuanto a qué o de qué vive la gente. Sale a trabajar, cosecha algo ahí porque sucede, tiene animales de granja porque pasa también. ¿A qué se dedica, verdad? Y cuáles son realmente, si hay un sesgo entre vivir en el asentamiento y, por ejemplo, vivir en una colonia cerrada al lado del asentamiento, que sí lo hay. Ese es un tipo de precariedad más social. Vimos también la precariedad en cuanto a las vinculaciones que tiene el asentamiento con la ciudad. Normalmente tú ves un asentamiento completamente vallado, cerrado, oculto. Eso lo que hace es que a la gente del interior la obliga a quedarse en el interior o a salir por unos puntos que tal vez no son los más adecuados. Es decir, la ciudad no se conecta con el asentamiento. Entonces, ese es otro tipo de precariedad. Otro tipo de precariedad tiene que ver con la vulnerabilidad física ante acontecimientos climáticos, ¿verdad? Terremotos, inundaciones, tormentas, deslaves, que también se actualizó. Y hay una más que a mí me pareció bastante curiosa, que es la relación que tiene con tendidos de alta tensión, o sea, postes de alta tensión. ¿Por qué? Porque estas zonas, al ubicarse en terrenos perimetrales de la ciudad, sí que a veces se desarrollan en torno a estos postes, estos elementos que traen electricidad a la ciudad y que son potencialmente peligrosos. La primera es los liderazgos, ¿verdad? Que hay gente al interior de los asentamientos que lucha por la promoción del asentamiento. Y estoy hablando normalmente mujeres que se encargan, que se toman la labor de poder ir a la alcaldía, de poder gestionar una campaña de vacunación, de poder gestionar la celebración del Día del Niño, la celebración del Día de la Madre, y que tienen un antecedente bastante curioso.
En este caso, a mí me pareció muy interesante esto porque yo conocí a 3 lideresas, una de las cuales casi que controlaba las decisiones del desarrollo de toda la zona, y resultó que ella a principios de los 70 era esposa de un pastor. Yo lo cuento así porque ella venía y evangelizaba a todos los niños a lo largo de la línea del tren. Los iba a recoger a su casa, los regresaba, los llevaba al culto, los volvía a dejar. Esos niños crecieron en los adultos pues, que ahora habitan el asentamiento. Y ella conoció todas las generaciones, es decir, a ella se abocan todas las personas. Y es una persona pues que vela por. Entonces, identificar liderazgos es un hallazgo importante, que existen liderazgos. Luego, de ahí se desprende otro hallazgo importante, que son yo lo llamé los gobiernos alternativos o los sistemas de gobernanza alternativos. ¿Por qué? Porque estos asentamientos no responden a la municipalidad, aunque se encuentren en Ciudad Delgado. La municipalidad sí sabe de su existencia, de su ubicación, pero la incidencia que tienen como municipalidad es muy poca, por el mismo control y el mismo sesgo y la misma exclusión que existe. Y otro hallazgo tal vez interesante es la forma o el medio de vida que estas personas tienen, con cuánto realmente estas personas viven al día. Estamos hablando de, en algunos casos, 33 centavos al día, 60 centavos al día, que es mucho, muy inferior a lo que normalmente nosotros pensamos de la bibliografía, ¿no? Que dice $1, ¿verdad? $1 al día, ¿no? Estas personas viven con menos. Y de dónde salen, ¿verdad? Y de ahí sale la importancia que tiene el rol de la mujer como líder de la familia, porque normalmente los ingresos vienen de la mujer, ¿verdad? Es una cosa súper, súper interesante que salió. Si toda la gente se desarrolla en ese hábitat, al final le termina otorgando un valor. Y le termina otorgando un valor a las redes sociales, a las redes de apoyo, como tú dices, pero también a cosas tangibles. El árbol, el muro, la cancha. ¿Por qué? Porque toda mi vida jugué en esa cancha, porque desde chiquito yo puse un columpio en ese árbol. Entonces eso también genera lo que se conoce como un place attachment o un arraigo al lugar. Y eso es lo que logra es otorgarle valor a las cosas. Y cuando yo valoro algo, pues lo cuido, lo defiendo. Eso también es parte de por qué la gente no se va, ¿verdad? Y dices que aquí tengo mi vida, aquí eso es un discurso que aparece bien seguido, ¿verdad? Cuando hay desalojos, por ejemplo, por lluvias o algo así, dicen, no, yo no me voy porque la lluvia se va a llevar mi casita, pues es eso. Entonces la gente no se va por eso, porque su red de vida y su arraigo se encuentra en el lugar, ¿verdad? Además de que hay situaciones también a veces muy limitantes que tienen que ver con factores económicos, pero normalmente pesa más el factor de arraigo, de aprecio. Pues normalmente se hacen a partir de eh, emprendimientos locales, ¿verdad? Es decir, venta de productos locales. Hay gente que vende tortillas, pupusas, elotes, ¿verdad? Y que lo hacen a ciertas horas y que de ahí sacan algún ingreso. Hay otras personas que se dedican, por ejemplo, voy a decirlo así, la agricultura, pero es más un cultivo local, ¿verdad? Un cultivo urbano. En este caso particular, estas personas cultivaban eh, cilantro y estas hierbas para irlas a vender a la tiendona, ¿verdad? Ahí también obtenían algunos ingresos. Luego otros ingresos venían de oficios. Había muchos zapateros, muchas costureras y ese tipo de negocios que también atraen un poco de ingreso al hogar. Hay otro tipo de trabajo que son personas que sí efectivamente tienen un trabajo formal y que tienen que salir del asentamiento para poder ir a trabajar. Estamos hablando de vigilantes, asistentes de hogar y estos otros oficios o que van a una maquila que también a veces pues generan ingresos. Pero normalmente los más prioritarios son los primeros que te mencionaba, ¿verdad? Los que son más dentro del ámbito local. Que ante la imposibilidad de la municipalidad de poder solventar problemas o, por ejemplo, generar obras de mitigación ante una inminente inundación, deslave
o caída de algún árbol, etcétera, las personas se encargan de gestionar su propia seguridad, ¿verdad? Ellas se encargan de talar el árbol, se encargan de poner llantas en los muros para que no se caigan, se encargan de generar incluso sistemas de alerta temprana para cuando va a crecer el río. Ahí saben las familias que están abajo para que se las traen hacia más afuera. Entonces es desde la propia gestión local, la propia gestión humana, que ellos desarrollan sus propios mecanismos de mitigación de riesgo y de lucha en contra de eso. Entonces, la primera reflexión o el llamado de atención es generar planes estratégicos dentro de las municipalidades, pero que no respondan a gestiones municipales. Es decir, el problema de asentamiento precario no termina en una gestión municipal. Es decir, no comienza ni termina con un alcalde, sino que el plan tiene que ser continuado a través del tiempo. Es decir, el alcalde que venga después tiene que adquirir el compromiso de retomar el plan, independientemente de la política partidaria que ésta tenga. Ese es un primer punto. Un segundo punto es el trabajar directamente con las personas. Yo no puedo, y esta es una crítica que se hace también en la tesis, yo no puedo tener una planificación 100% tecnocrática. Es decir, yo sentado detrás de un escritorio voy a elucubrar cómo arreglar el problema, porque yo creo que así es. Hay que preguntar a las personas, hay que llenarse los zapatos, hay que mancharse las manos, hay que sudar y hay que preguntar, porque las reales respuestas están en las personas y las reales soluciones también están en las personas.